Muchas gracias, buenas tardes. Realmente todo lo que hemos escuchado tiene siempre su fondo de verdad y todo tiene también un análisis pendiente. Yo quisiera empezar por señalar que no me gusta cuando se habla de reforma laboral, porque yo lo que estoy viendo son parches que se están haciendo a la Ley Federal de Trabajo que indiscutiblemente necesita modificarse. Yo no entiendo por qué existe esta posición de enmendar y actualizar, como le dicen, algo y además después llamarle reforma. Una reforma laboral significaría tener unas propuestas que integraran igualmente la propuesta económica de cómo hacer inversiones para generar empleos, en vez de estar abriendo los mercados a las importaciones que nos están enviando una gran cantidad de material que obligan a cerrar aquí fábricas, que obligan a cerrar talleres, que entonces van disminuyendo las fuentes de empleo. Esto yo creo que es una incongruencia cuando se dice que la ley se está tratando de reformar para generar empleos. Para generar empleos necesitamos inversiones y necesitamos leer nuevamente el artículo 25 constitucional, que se nos ha olvidado leer casi a todas las autoridades por lo pronto. Y segundo, necesitamos estímulos fiscales para crear los empleos, no solamente para las mujeres que ingresan al mercado laboral, sino también para todos los jóvenes, para personas con discapacidad y para ofrecerle a toda la población desempleada y abatir en los mercados informales de trabajo. Entonces, no estoy de acuerdo que se hable de reformas, yo para mí es un parche y creo que la oportunidad de reformar no es el momento, sino que debiera de hacerse un análisis para crear una nueva ley federal de trabajo que fuera congruente, que estuviera estructurada de acuerdo a un mundo que ha cambiado en sus relaciones, en su globalización, etcétera, y que necesitamos darle congruencia. Debo también aclarar que es una ofensa muy grande la que se ha hecho en algunos foros, menospreciando a la academia, como lo acabamos de ver en algunas quejas que se han presentado por parte de Concamil, no ha presentado la queja, sino tratando de defenderse, por parte de algunas autoridades que han mencionado que los académicos solamente han dicho cosas sin fundamento, cuando es importantísimo que sí la academia, y no tiene que ser la academia de un instituto o de una universidad determinada, necesitamos que los conceptos que se viertan en una ley sean conceptos precisos. No es para que la ley quede elegante, la ley tiene que estar hecha con un lenguaje que entienda el obrero más descalificado, el menos educado, el menos preparado, que se entienda con un lenguaje sencillo. Segundo, para que esta ley pueda ser aplicada correctamente, para que no sea mal interpretada, que es uno de los motivos por los cuales se permite muchas veces a los juicios alargarse de una manera escandalosa. La otra parte que considero es que no se están incorporando los convenios internacionales que tenemos ya ratificados y que de ninguna manera podemos soslayar o podemos ignorar. Los convenios internacionales deben incorporarse a nuestra legislación, no solamente en su texto normativo, sino con los instrumentos procesales para hacerlos válidos, para que se pueda exigir. Bueno, segundo, quiero pasar al punto de que la ley o los parches que se están señalando, que no todos son malos, habría que analizarlos, hay cosas rescatables, pero también encuentro que en todo esto hay algunas propuestas que son luces que brillan, pero nada más brillan, no iluminan, no conducen, no llegan a un camino que pueda ser conveniente para los trabajadores. Voy a dar varios ejemplos de lo que falta, de lo que a mi juicio creo que falta en todo esto. No se menciona para nada en la parte colectiva de las cláusulas de paz que pueden ser obligatorias, que se incluyan en los contratos colectivos de trabajo, que nos evite llegar muchas veces hasta los procesos o muchas veces a la huelga. No se incluye programas para mujeres en la materia de la protección de maternidad. Es verdaderamente escandaloso que no se tome en cuenta, que no haya la licencia parental, que no se tome en cuenta la licencia por maternidad, que no se tomen en cuenta los partos múltiples que ahora son mucho más frecuentes. Hay otra gran incongruencia en la ley. Si ustedes analizan lo que es el Catálogo Nacional de Actividades y analizamos lo que son las enfermedades profesionales y analizamos los salarios mínimos profesionales y analizamos lo que es el título de trabajadores especiales en la ley, nada concuerda con nada. Entonces ahora se proponen algunos pequeños cambios, pero no se habla a fondo del trabajo de los menores a quienes debemos de proteger realmente.
Ya es la hora también que incorporemos el convenio 138, cuando entiendo perfectamente que por ahí tenemos la dificultad de la norma constitucional que tal vez se podría reformar, o ratificar el convenio 138, y ya hay formas de hacer reservas que nos permitirían poderlo tener para protección de los menores. Pero tampoco tenemos que ser ciegos. Los menores no trabajan en las empresas formales, los sindicatos no los aceptan ni los protegen. Los menores están en el trabajo informal, los menores están en los supermercados a la luz de todos, recibiendo propinas y recibiendo el trato que les quieren dar los empleadores, y las autoridades y la sociedad lo hemos permitido y lo seguimos permitiendo. Si tenemos trabajos y si los trabajos tienen salarios remuneradores, si tenemos realmente estabilidad en el empleo, si tenemos una auténtica defensa de los derechos de los trabajadores, las familias no se verían obligadas a expulsar a sus hijos al trabajo, o podrían controlarlos más cuando los chicos se quieren salir para ganar su dinero, que también entendemos que hay problemas de ese tipo. En el caso de los trabajos especiales que mencionaba, yo no entiendo por qué no metemos mano de una vez en el tema de los talleres familiares, que es una aberración como está la ley actualmente. ¿Por qué no metemos mano en el trabajo a domicilio? ¿Por qué no distinguimos correctamente, porque no lo hace la propuesta, con lo que es trabajo a domicilio y el teletrabajo, que son dos cosas completamente distintas, y que equiparar el trabajo a domicilio con el teletrabajo es dejar desprotegidos a todos aquellos teletrabajadores que cada día van a ser más y más por razones naturales? ¿Por qué no ver el trabajo de los comisionistas? Es vergonzoso salir y ver por todos lados trabajadores que están trabajando y que les dice uno, ¿y tus vacaciones? No, soy comisionista. Oye, ¿tu seguro social? No, soy comisionista. Son trabajadores subordinados a los que no se les reconoce ningún derecho. Y los trabajadores del transporte, y así nos podríamos ir con muchos de los trabajadores que están en el título de trabajos especiales. Bueno, hay otras cosas en las que digo, sí se necesita que venga la mano de quienes analizan, y no me estoy refiriendo en lo personal a quienes estamos aquí, sino a muchísimos profesores, muchísimos investigadores que también trabajan en la práctica y que deberían entrar a conocer los conceptos. ¿Por qué nos habla la ley nada más de empresa? ¿Dónde hay un concepto de empresa? La ley tiene un concepto de empresa para efectos de esta ley. Yo quisiera saber en dónde tenemos una ley que nos diga qué cosa es empresa en realidad, cuál es el concepto que tenemos que tomar. Yo quisiera que la ley incluyera, antes que nada, un glosario. Yo quisiera que los términos que están aquí en la ley, que es una propuesta nada más, no los tenga ya la página de la Secretaría del Trabajo como definiciones ya tomadas por las autoridades de una manera arbitraria. Yo creo que cuando el proyecto, las reformas hablan de que la empresa, ya no se habla del patrón, que a mí me hubiera gustado que se hablara de empleador. Muy bien, no se aceptó. Pues entonces déjenle patrón mejor. Pero no nada más de empresa, porque en un momento determinado yo sí puedo en una junta o en un tribunal alegar, aquí están diciendo empresa, yo no soy empresa, yo soy un patrón, yo soy una persona física, a mí quien me califica de empresa. Y por ahí podría haber una serie de excusas para el cumplimiento en un momento determinado, o por lo menos para prolongar el juicio, como les digo a ustedes, que puede pasar cuando la ley no es clara. La otra situación, decía, hay luces que brillan pero que no iluminan y que no llegan a un final. Abordamos muy bien la ley, fíjense nada más que ya estamos señalando que está prohibida la discriminación laboral. No, señores, eso ya está en la ley actual. Eso a mí no me preocupa. Pero estamos además diciendo que está prohibida el hostigamiento sexual. No, tampoco me preocupa. Ya en la ley se habla del maltrato y el hostigamiento es maltrato. Es cuestión de interpretar. Pero díganme dónde están los instrumentos procesales. Esta trabajadora que llega a pedir trabajo, que le piden un certificado de embarazo, otro problema de la ley, ingravidez. La ingravidez no quiere decir no estar embarazada. Ingravidez es un concepto que se refiere a física, que no tiene nada que ver con esto. Ok, la señora que llegue, que pide un trabajo y se le dice, traiga usted su certificado de ingravidez o de no maternidad. La señora, cuando se presenta a una junta para demandar una discriminación, le van a decir, ¿y usted? No la conocemos, no tenemos una relación laboral con usted, la señora no es mi empleada, no tengo nada que defender, no hay relación laboral, no soy su patrón. Y la Junta va a conocer de conflictos laborales, esto aquí no hay ningún conflicto laboral. Entonces, esto que se va después a los tribunales civiles, si acaso, a que se litigue en lo que nunca llega a nada, preguntaría, ¿y qué aquí en la Ley Federal del Trabajo no debemos de tener los instrumentos adecuados para dar por cierto y que en todo caso sea el patrón, el empleador, la empresa, como lo quieran llamar, la encargada de señalar
que no es cierto que se le ha negado o que no es cierto que se le ha pedido un certificado de embarazo. Todo esto es igual con la discriminación en general, no solamente por la cuestión de embarazo. Por otra parte, habría que ver la capacitación inicial. Muy bien, ¿quién va a valorar al trabajador? ¿Quién va a decir que está capacitado o no está capacitado? ¿Quién podría decirlo? ¿El propio empleador? ¿El propio patrón? Ellos son los que van a evaluar con qué parámetros, en qué condiciones. Hay candado, no podrá ser contratado. ¿En cuánto tiempo? Terminó el periodo de capacitación inicial, ya se fue el señor, y a lo mejor dentro de un año o de año y medio regresa y lo vuelven a tomar. O simplemente le dicen, usted ya no tiene oportunidad porque ya tuvo un periodo de capacitación inicial, ya no pudo usted entrar, no lo evaluamos bien, no es usted capaz, vaya. Y dentro de año y medio tal vez esta persona tiene ya más preparación y que se le va a decir, no, porque ya usted no pudo. O segundo, no, si lo acepto, entonces ¿dónde está aquel candado y dónde está esa generación de derechos para los trabajadores en este sentido? Miren, yo podría irme página por página de la propuesta, podría empezar por señalar todo lo que argumentan, diciendo que esto tiene un eje importante para que se haya la generación de empleos. En cada hoja encuentro algo que podría decir. Puedo tener razón y puedo no tenerla. Yo no soy la dueña de la verdad, definitivamente. Pero sí les quiero decir que no es la reforma a la ley del trabajo la que están haciendo, la que es la que sería la necesaria para poder generar empleos. Este país, antes que generar inversiones, antes que generar empleo formal, antes que generar muchas cosas, inclusive antes de generar seguridad jurídica, necesitamos tener seguridad pública, necesitamos tener paz, necesitamos tener tranquilidad. Nuestros jóvenes se están yendo, de todos los niveles se están yendo de México, del país, porque están cansados del poco ofrecimiento de condiciones para vivir, ya no digan ustedes para trabajar bien, para vivir, para sobrevivir, para salvar la vida. Esto es lo primero que las autoridades deberían de hacer. Y ya después, pensar en una reforma mediante el planteamiento de una nueva ley federal de trabajo en la que se plantearan las partes, las relaciones individuales, las colectivas y después toda la parte procesal, porque en todo tenemos una gran cantidad de fugas, tenemos una gran cantidad de defectos y es urgente que hagamos algo congruente con la legislación laboral. El hombre se manifiesta por su trabajo. La historia de la civilización es la historia del trabajo. No podemos despegarnos. Los derechos laborales son derechos humanos. Y aquí se habla de la defensa de los derechos laborales, de los derechos humanos laborales. No, señores, deberían ser de los derechos humanos laborales, pero también económicos y sociales, como lo dice el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es una gran oportunidad la que viene con la reforma constitucional, dándole a la comisión, a las comisiones de derechos humanos, las atribuciones y las competencias para conocer de las violaciones a los derechos humanos en materia laboral. Esperemos que podamos avanzar en esos renglones, que podamos tener realmente la posibilidad de cerrar más los caminos a las violaciones a los derechos de los trabajadores. Sin embargo, yo debo decir también que así como se defienden los derechos de los trabajadores, también debemos de defender los derechos de los que invierten, de los derechos de los que proponen trabajo, de los derechos de quienes son los empleadores. Pero tengamos cuidado, porque la mayor parte de los ingresos de las empresas mayoritarias más grandes, las transnacionales, son utilidades que salen para otros países en donde nosotros estamos enriqueciendo y estamos aquí empobreciéndonos cada día más. Muchas gracias.